Buen día, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando esta transmisión vía YouTube. Les saludamos en el amor del Señor desde la Iglesia Alianza Misionera de Castro y queremos en este servicio alabar y bendecir el nombre del Señor. Para iniciar este servicio, ahí en donde estén en sus hogares, cierren sus ojos, por favor, para que pidamos por la presencia del Señor en este culto. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, en primer lugar, porque tú estás, Señor, con nosotros, porque tú nos diste vida, Señor, nos das salud y nos mantienes, Señor, también, nos usas, Señor, para tu ministerio. Nos mantienes, Señor, también junto a nuestras familias, Señor, protegidos de quizás todas las enfermedades que han salido en el último tiempo, Señor, especialmente en esta que nos ha hecho cambiar tanto nuestra forma de la vida, de ver la vida y también de adorar, Señor, tu presencia en forma no presencial. Te pedimos, Señor, que en este servicio tú nos puedas guiar y que todo lo que hacemos, Señor, sea para tu gloria. En tu santo nombre, amén. Para iniciar este servicio, antes de pasar a las alabanzas, vamos a leer una palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. En la versión NBI dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Con este hermoso pasaje de la palabra del Señor, vamos a empezar un periodo de 2 alabanzas que son Levanto mis manos y A tus pies. Son canciones muy hermosas que nos recuerdan, ¿cierto?, que podemos ir a la presencia del Señor cuando estamos cansados, agobiados y buscando consuelo y refugio en el Señor. Así que les invito a que en sus hogares también nos puedan acompañar con esta alabanza. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos,
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies.
Damos gracias al Señor por esas dos hermosas alabanzas que hemos podido entonar, ¿cierto? Para glorificar su nombre y, como decía al principio, para agradecerle al Señor por alivianar la carga, ¿cierto? Que llevamos muchas veces cuando tratamos de llevar las cosas en nuestra forma humana con nuestras propias fuerzas, ¿ya? Dice la palabra del Señor en la epístola de Juan, capítulo 16. El Señor está hablando con sus discípulos, ¿cierto? Un momento antes de la crucifixión, y les dice: les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Y los discípulos le contestaron: ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. ¿Hasta ahora me creen?, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Amén. Qué maravillosa palabra del Señor encontramos, como decía, en Juan capítulo 16, versículo 25 en adelante, al 33. Esta palabra que leía nos hace también reflexionar un poco sobre el contexto actual en que estamos viviendo. Llevamos ya alrededor de 10 meses, ¿cierto?, con este nuevo cambio de nuestra forma de vivir, como decía también en un principio, nuestra forma de ver la vida y de afrontar también las cosas, ¿ya? Ha cambiado mucho la dinámica en la familia, en los trabajos, en el transporte, cuando queremos ir a comprar al supermercado o en otro lado. Y claramente también dentro de nuestra congregación puedo ver a mi alrededor muchas bancas vacías. La verdad que hay solamente algunas bancas ocupadas por hermanos que estamos aquí prestando un servicio, ¿cierto?, de manera esencial o con lo mínimo posible, también cumpliendo en parte las medidas sanitarias, ¿cierto?, que nos entrega la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud, pero también porque somos obedientes, ¿cierto? No queremos pasar a llevar a ninguna autoridad. La palabra también dice que las autoridades terrenales también fueron puestas por el Señor y también debemos hacer caso ante eso. Es por eso que siempre el llamado, aprovechando de un poco de mi profesión y haciendo el llamado por el área, hermanos, cuidémonos también, donde sea que estemos, mantengamos la distancia, usemos la mascarilla, tratemos con respeto también a las demás personas, porque muchas veces nosotros podemos ser también alguien que haga el ejemplo y muestra a Jesús en pequeñas acciones, cómo guardar también las normas que nos piden que hagamos, ¿ya? Aprovecho también de comentar que nuestro pastor con su esposa, con nuestra hermana Leo, están fuera, están de vacaciones, también descansando, que les tocó especialmente el último trimestre del año, en una etapa también cuando estábamos en cuarentena, realizar los servicios de los días domingos, solo ellos. También hay una carga física, emocional importante en eso, así que también desde acá les mandamos saludos, aprovechando que descansen, ¿cierto?, que recuperen también energías para afrontar este nuevo año 2021. Ahora vamos a pasar a un periodo de oración en primer lugar, para agradecer también, como yo les decía, porque nuestra iglesia ha mantenido funcionando a pesar de que estamos trabajando en una dinámica diferente. La iglesia de Cristo no para, y eso es importante. El templo puede estar vacío, pero la iglesia que somos nosotros se mantiene activa, ¿ya? Seguimos moviéndonos, seguimos trabajando, comunicándonos entre los hermanos y compartiendo también la palabra. En un momento más, nuestro hermano Mauricio Muñoz también nos va a entregar la palabra, así que también vamos a orar por la entrega de esta palabra. Y luego de eso vamos a estar en un periodo de alabanza con el ministerio de 3 canciones, ¿ya? Así que, como les decía, primero vamos a realizar una oración ahí donde estén ustedes en sus hogares. Les pedimos también que acompañen y apoyen también el trabajo y esta oración que vamos a hacer por nuestra iglesia, ¿ya? Amado Padre Celestial, tú que todo, Señor, conoces, no tenemos, Señor, quizás muchas veces que decirte las cosas que nos pasan, Señor. Tú dices en tu palabra que tú ya las sabes de antemano. De igual forma, Señor, queremos agradecerte en primer lugar, como decíamos, por estar, Señor, sanos, Señor, por estar también
aportando, Señor, con un grano de arena, quizás a lo que es, a lo que puede ser tu ministerio, Señor, tu evangelio. Y en esta hora, Señor, te pedimos por nuestra querida iglesia que componemos cada uno de nosotros, Señor, grandes, chicos, jóvenes y más ancianos, Señor. Te pedimos, Señor, porque tu palabra pueda estar en nuestros corazones, Señor, que cada día podamos buscar un poco más de ti, podamos buscar también apoyo y consuelo cuando lo necesitemos, Señor. Quita, Señor, también de nosotros muchas veces el orgullo en no pedir ayuda cuando necesitamos o cuando estamos pasando un mal momento. Tú has suplido, Señor, durante este año que hemos pasado en pandemia mundial, tú has suplido, Señor, de trabajo al que no tiene, has dado alimento, Señor, al que no tiene, una palabra de apoyo al que le ha faltado. ¿Cómo podríamos, Señor, decir que tú nos provees lo que necesitamos? En esta hora, Señor, te pedimos, Padre, por la obra de nuestra iglesia, por los ministerios, Señor, que se mantienen activos y también los que no han podido hacerlos por diferentes razones, Señor. Te pedimos que tú cubras a cada hermano que está trabajando en tu obra y también a los que no lo hacen, Señor. A los hermanos que muchas veces nos visitan o a las personas que vienen ocasionalmente a nuestra iglesia. Oramos, Señor, también por ellos y los bendecimos donde sea que estén, escuchando quizás esta transmisión, pero te pedimos, Señor, también por sus vidas. También te agradecemos por la vida del pastor y de la hermana Leo, por su esposa, Señor, también por sus hijos. Gracias, Señor, por también darle un tiempo de descanso para sus vidas, Señor. Ya estaban bastante cansados, fatigados, pero tu palabra también dice que tú renuevas las fuerzas del que está cansado. Así que también te damos gracias, Señor, por eso y que aprovechen también un merecido descanso. Te agradecemos, Señor, porque cuando estamos contigo, Señor, nada nos falta. No nos falta nada más cuando tú estás, Señor, sobre nosotros, cuando confiamos en tu palabra. Así que, Señor, te damos gracias por eso, también por la palabra que se le ha entregado, Señor, que tú guíes, Señor, también a nuestro hermano que lo hará. En este momento, Señor, también vamos a cantar unas canciones, Señor, para adorar tu nombre, Señor, para bendecirte. Y si es, Señor, de tu querer, Señor, obra, Señor, también a través de estas canciones, manifiéstate, Señor, donde sea que nuestros hermanos, hermanas estén escuchando esta transmisión. Te lo pedimos todo, Señor, en tu santo nombre. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con
en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él
quiso descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por esa hermosa alabanza interpretada, ¿cierto?, por el ministerio. Esperamos, ¿cierto?, que sean un perfume agradable para el Señor. Lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Quizás a veces estamos faltos de
de práctica, de tiempo, de talento, como se dice muchas veces, pero la gloria sea para el Señor, ¿cierto? En cada cosa que hacemos van dedicadas para Él. Dejo en este lugar a mi hermano Mauricio Muñoz, que va a entregar la palabra. Les saludo a cada uno en el amor del Señor. La verdad es que cuesta un poquito andar con este implemento. Para algunos ya se ha hecho una costumbre. A mí todavía me cuesta un poquito, la verdad. Y agradezco al Señor en primer lugar por ser su hijo, por esta oportunidad maravillosa que me da el Señor de poder compartir de su palabra y también de ser un hijo agradecido. Agradecido también por mis hermanos que están acá, aunque siendo poquitos, ellos han venido a entregar lo mejor de ellos para el Señor a través del talento de la música, de la alabanza, a la cual nos conducen cada domingo. Así que agradezco al Señor por ello. Agradezco también porque a través de este medio tecnológico, que ya se ha hecho costumbre en estos casi 10 meses que señalaba mi hermano Felipe anteriormente, nos ha permitido poder llegar hasta sus hogares. Cosa extraña poder estar en la intimidad ahí de sus hogares, ustedes poder escuchar su palabra, pero se pierde esto que significa el estar juntos. Pero ya vendrá el momento, hermano, en que el Señor nos permitirá estar reunidos. Y si no es aquí, físicamente, lo haremos en la presencia del Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe que debe tener el pueblo de Dios. Y como a todo cristiano, vamos a orar en este momento, hermano. Les voy a pedir que allí donde están en su hogar, a lo mejor están iniciando sus actividades en esta jornada dominical, les voy a pedir que tengan un tiempo más para orar y para que nos presentemos delante del Señor. Así que les invito a orar, hermano. Señor y Padre Celestial, te alabo en esta hora porque me das este tremendo privilegio nuevamente de estar en tu casa de oración. Ha pasado un tiempo importante en el que la iglesia no se ha podido reunir aquí físicamente, pero sí estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Gracias, Señor, porque pese a la dificultad, a las restricciones que tenemos hoy día, nos permite estar unidos a través de este enlace, el poder, Señor, establecer este vínculo a través de este medio tecnológico, Señor. Y es una oportunidad también valiosa para que la iglesia se exprese también. Gracias, Señor, por la palabra que va a ser entregada. Permíteme solamente ser un canal por el cual tú hables también a tu iglesia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es, hermanos. Ya han pasado algunos días y la verdad es que estamos en una etapa compleja. Compleja porque creo que todo iba hacia poder ampliar nuestra libertad. Un concepto, una capacidad que tiene cada ser humano de poder hacer uso de ello y que hoy día está viéndose coartada, está siendo restringida. Pero, ¿qué es la libertad para un hijo de Dios? Me pregunto. Tal vez se lo pregunta a usted. Y hacia allá quiero conducir este momento a través de lo que vamos a compartir en la palabra. Pero antes de ir a esta palabra, solamente entregar algunos datos. Y también voy a hacer uso de la tecnología. Así que voy a darle lectura a algo que en particular esta semana me llamó la atención, que es una editorial de un prestigioso medio. No lo voy a decir para que no digan que estoy haciendo publicidad. Así que, pero le voy a pedir que pongan atención a lo que les voy a leer en este instante. Dice aquí este redactor de esta editorial, dice: es interesante hablar de la libertad. Es evidente que en estas situaciones de excepción se han restringido libertades que hoy se consideran esenciales, como la del libre tráfico por la ciudad a la hora que uno estime, la libertad de trabajo y otras. Pero aquí pongan atención, pero la libertad espiritual no se puede restringir. Amén. La libertad espiritual, hermano, no se puede restringir. Quizás este autor de esta editorial
no es conocedor de la palabra, pero sí ve esta necesidad que tiene cada persona, esta libertad espiritual no se puede restringir. Y la verdad, hermanos, que nosotros los cristianos, quizá usted lo ha hecho este análisis, pero la libertad que tenemos en Cristo es distinta a la libertad aquella que se promociona, esa libertad física, esa libertad de poder hacer cosas, actuar, y que obviamente es un derecho inalienable que tenemos todos, un derecho que viene con nosotros, pero esa libertad, cuando es bajo la perspectiva del Señor Jesucristo, es una libertad, queridos hermanos y visitas y oyentes que están ahí a través de la red, es una libertad absoluta, una libertad completa. Así que voy a compartirle algunos conceptos. Son 7 elementos que que tiene que distinguir un cristiano respecto a lo que es esta libertad. Queríamos decir que la libertad es un concepto muy valorado, como le decía anteriormente, por todos los seres humanos. Y la verdad es que nos gusta muchas veces hablar y exigir este derecho a ser libres y actuar como queremos. Sin embargo, solo y únicamente solo con Jesús podemos tener libertad, esa que emana, esa que brota de lo más profundo de nuestro ser. Y allí donde está usted, quizá ahí sentadito a la mesa, en su cama, le voy a invitar que leamos una porción de la palabra, un versículo quizás para muchos conocido, para otros no tanto, pero es importante analizarlo. ¿Ya? Dice esta versión, así, en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les repito, si el Hijo, si el Señor Jesucristo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y allí apunto a lo que este autor secular quizás, sin siquiera saberlo, estaba en forma indirecta indicándolo. Seréis verdaderamente libres. Y si tú no has podido experimentar, no le estoy hablando en este momento a la iglesia, porque yo entiendo que los hermanos ya son libres plenamente en Cristo. Le hablo a aquellos que no han tenido ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, que al final de esta intervención les voy a pedir solamente un tiempito, pero no me quiero adelantar, quiero seguir con esto, con estas palabras, analizar finalmente qué significa el ser verdaderamente libres. ¿De qué nos libera Jesús? ¿De qué nos libera Jesús? Le voy a indicar, queridos hermanos y amigos, algunas de estas libertades que podemos disfrutar desde el momento en el que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y la verdad, aprendamos a vivir en plena libertad. Libres significa no tener ataduras. Libres significa estar con poder expresarse espiritualmente hablando. Estamos en ese plano. Y si usted, querido hermano o amigo, hay alguna área de su vida en la cual usted ha mantenido reserva y no tiene esa libertad, es el momento para que entregue al Señor aquello que quizás no le permite estar libre. La verdad es que en mi tiempo como cristiano, como hijo del Señor, muchas veces, hablo en lo personal, me he encontrado con personas, con otros hermanos, que no han podido entregarle todo al Señor y que con el pasar del tiempo eso ha desencadenado en otras cosas. Yo le digo a usted que está viendo, espero en el Señor que usted sea este el momento para depositar aquello que ha mantenido quizás ahí en la reserva. En Cristo somos libres. Como le dije inicialmente, son 7 cosas en las que nosotros somos libres. Primera,
primera dentro de estas 7. Jesús llevó sobre él, somos libres de la condenación y la culpa. Libres de esa tremenda mochila que estábamos llevando. Y porque el Señor se sacrificó. Jesús llevó sobre él toda nuestra culpa, nuestro pecado y condenación al morir en la cruz del Calvario. Isaías 53 señala esto. Es gracias a su muerte y su resurrección que somos limpios de todo pecado. Amén. Aleluya. Libres de toda nuestra iniquidad. Solo tenemos que aceptarlo en Él, en el Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y la seguridad de la vida eterna. Amén. Amén. Somos poquitos. Si fuésemos más aquí dentro de la iglesia, esto creo que todos serían aménes rotundos. Pero a lo mejor usted en su casa está sintiendo esto, que somos libres, hermanos, libres de la condenación. Imagínese usted una persona que hoy día está enfrentando a un magistrado, a un jurado, como hay en otras naciones, con una legislación o una justicia distinta a la nuestra. Y le dicen, tú estás exculpado, tú ya no tienes condena. Lo hemos visto en imágenes, lo hemos visto en la televisión, en películas, cómo saltan esas personas. Usted debería saltar, hermano, vibrar ahí, en su puesto, ahí donde está, que somos libres de la condenación y la culpa. Amén. Este es un regalo, qué maravilloso, un regalo que recibimos, la salvación por la fe. Le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente. No necesitamos hacer nada más para ser salvos. El Señor lo hizo todo. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa por los pecados pasados. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios redimidos por Él y para Él. Amén, aleluya. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna, no dice algunas, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El comentario inicial decía, no se puede coartar, ¿cierto?, la libertad espiritual, y nosotros gozamos de ella, hermanos. Amén, aleluya. Segundo aspecto de esta libertad que tenemos los hijos del Señor es que ya estamos fuera del dominio del pecado. Si bien es cierto, nosotros no estamos excluidos de pecar, pero no estamos bajo el yugo que en algún momento estuvimos. No nos dábamos cuenta porque obviamente teníamos el entendimiento entenebrecido. No conocíamos del Señor. Pero desde que el Señor nos sacó de su oscuridad y pasamos a su luz admirable, hoy día podemos ver, pudimos en un momento ver con claridad. Por lo tanto, este segundo punto, somos libres del dominio del pecado. La oscuridad o el pecado no tienen más poder sobre nosotros gracias a nuestro Señor Jesús y su obra de redención en la cruz. En Cristo, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Digo amigos porque puede haber quizás en otras latitudes que nos están siguiendo, y lo sé, que esta señal del canal Asim Castro es visto también en otras comunas de nuestro país y también del extranjero. Pero volviendo, puedo decirles, queridos amigos, que en Cristo tenemos perdón total y la nueva vida en Él es una en la que la luz nos guía y no andamos más en tinieblas, queridos hermanos, ya nunca más. En Colosenses 1, versos 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la potestad, es decir, del poder de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué maravilla! Y además, hermanos, después que hemos nacido a esta vida espiritual,
y con la ayuda de nuestro Señor podemos vivir una vida en santidad. No tenemos que hacer caso a las mentiras y acusaciones del enemigo respecto a nuestro pasado o su insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. Como le decía inicialmente, nosotros no quiere decir que vamos a dejar de pecar, pero ya no estamos subyugados a ese dominio. Nos ayuda además el Señor al llevarnos a su luz admirable, a discernir entre el bien y el mal. Y nos da la fuerza para hacer lo que agrada a Dios. Pertenecemos realmente, queridos, al reino del Señor, al reino de la luz. Qué maravilloso. Decía que la libertad hoy día se está valorando. Vamos a este tercer punto de la libertad con la que nosotros gozamos los hijos del Señor. Somos libres, escúchelo bien, escúchelo bien. Somos libres de la muerte eterna. Libres de la muerte eterna. En Cristo, queridos hermanos y amigos, tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestro esfuerzo, pero a Él nos los concede desde el mismo momento en que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo la venció con su resurrección, aleluya. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. Amén. Y te digo a ti, si tú no tienes esa seguridad de este tercer aspecto, de esta libertad, de qué vamos a hacer con Él por la eternidad, para estar alabando al Señor, ya no para ser condenado. Me trae a la memoria esa escena del rico y Lázaro, cuando el rico clamaba que solamente le untaran con agua a la punta de su lengua. Estaba allí sufriendo ese tormento eterno. Dice Juan 5:24, queridos hermanos, de cierto os digo. Yo quiero decirte, de verdad te digo a ti, el que cree en mi palabra, el que mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la verdad es que estábamos condenados, queridos hermanos y amigos. No teníamos opción. Mas llegó cuando el Señor Jesucristo, Él, pagó el precio de nuestras transgresiones. Es importantísimo recordarlo. Del miedo también, como cuarto aspecto, el Señor los libra del miedo. Hoy día la gente, la verdad, han pasado días de convulsión. Nosotros mismos aquí en la capital chilota, en Castro, hemos visto durante esta semana, cuando la autoridad sanitaria decreta el retroceso, ¿cierto?, en el plan paso a paso a la fase 1, pudimos ver en el comercio grandes filas, supermercados, tiendas de abarrotes, pequeñas, negocios, haciendo fila allí. Pero nosotros debemos confiar, porque el Señor está con nosotros. Él nos da el sustento. Eso no quiere decir que nosotros seamos irresponsables, pero el Señor es el que nos provee. Dios nos libra del miedo. Dios anhela liberarnos, queridos hermanos, de nuestros miedos y temores. No quiere que vivamos encadenados por ellos. Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros y quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro y su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que nos llene con su Espíritu Santo. Estamos en este enclaustramiento, ¿cierto?, donde tenemos posibilidad solamente para salir a hacer algunas cosas.
Pero tenemos también un espacio importante, hermano, para poder dedicárselo al Señor en la intimidad. En la intimidad. Allí en su casa, en la habitación donde usted estime, poder pasar tiempo a solas con el Señor. En la oración, en la reflexión de su palabra. Y se va a dar cuenta que el Señor le va a dar una bendición tremenda y pasar este tiempo con Él. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria al Señor. Si en tu vida, querido hermano, amigo, persona que nos está viendo, que está viendo esta transmisión, hay miedos. No estás seguro de tu salvación. No estás seguro quizás que te vas a ir con Cristo. Recordemos que el Señor anunció que iba a venir por su iglesia, por nosotros, las personas que hemos recibido al Señor, que pedimos perdón por nuestros pecados, como le decía señalmente, y que finalmente lo aceptamos en nuestro corazón y le dijimos, entra en nuestra vida. Sé tú el principal. Que no viva yo, sino que tú vivas en nosotros. Amén. El quinto punto de este breve análisis de lo que es la libertad para un cristiano, somos libres, hermanos, de la ira. Somos libres de la ira de Dios, del enojo de Dios. Amén. La Biblia habla del día de la ira de Dios. En Sofonías 1, 14, 18 y también lo señala en Isaías 22, 5. Para quienes después ahí puedan revisarlo en su hogar. En ese día, Dios juzgará el pecado, la desobediencia y toda rebelión contra Él. Sin embargo, Él mismo proporcionó la solución para que nos libremos de su ira. Jesús, a través de Él, recibimos el perdón de nuestros pecados y el favor de nuestro Señor. El favor de Dios. En Romanos 5, capítulo 5, verso 9, señala esto. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira. Yo me imagino, muchas veces usted quizá, y todos en general hemos pasado por un momento de ira. Esa rabia, ese momento fuerte. Imagínese el Señor que siendo un Dios santo, 3 veces santo, no, obviamente no está dispuesto a ver el pecado. Pero de esa condenación, ya los hijos del Señor están al margen. Gloria a Él. Amén. Insisto, si aún no estás seguro de que la ira de Dios no va a caer sobre ti, es el momento que lo hagas. Cristo viene pronto. ¿Qué más queda que lo que estamos viviendo en este momento? Una pandemia mundial no imaginada. Volvamos un poquito atrás, el tiempo, y pregúntese usted mismo si esto que está pasando es ficticio. No es así, hermano. Es una realidad. Miles se están yendo sin el Señor. Este virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, se está llevando cientos y miles de vidas. Y muchos de ellos están padeciendo sin el Señor. Libres de la ira de Dios. Este es el destino que el Señor quiere para todos nosotros, que seamos libres. Que cada ser humano sea libre de la ira de Dios. Nadie, el Señor no quiere que nadie se vaya a la condenación y que sufra de la ira. Jesús
ya sufrió nuestro castigo en la cruz. Y gracias a Él gozamos de salvación y perdón. Cuando llegue, queridos hermanos y amigos, el día de la ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, no sufriremos este castigo venidero, este castigo futuro. Y ahí les voy a dejar también un versículo, queridos hermanos, en Primera de Tesalonicenses 1:10. Al mirarnos Dios reconocerá la obra de Cristo en nosotros, verá a Jesús y su justicia, no nuestras faltas y pecados. Podemos decir, bendita libertad, esta libertad, este derecho que algunos piden, pero nosotros somos libres espiritualmente, libres en Cristo. Y te invito a ti a ser libre en el Señor. Como sexto aspecto de esta libertad en la cual nosotros tenemos los hijos del Señor, es que somos libres de intentar ganar nuestra salvación. Ojo, intentar ganar nuestra salvación. Ya está, el Señor hizo el trabajo, pero aún muchos no lo han entendido. Creen que por nuestras propias fuerzas, que siendo quizás buenos, vamos a lograr. Pero dice, somos libres de intentar ganar nuestra salvación. El fin o la finalidad de la ley de Dios es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás con toda la ley. En algún momento fallaremos en algo, sea de palabra, intención o hecho. Pero la obra de Jesús en la cruz es perfecta y cuando aceptamos que su sacrificio tiene poder para limpiarnos de toda maldad, salimos de la opresión que representa al intentar cumplir con toda la ley. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús de todo corazón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor. La ley no lo logrará justificar, pero todo el que cree que Jesús es Dios es justificado y recibe su perdón. Lo señala el libro de Hechos, en su capítulo 13, versos 38 y 39. Pero también en Romanos, queridos hermanos, en Romanos capítulo 10 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y este versículo también reitera esto mismo en unos par de versos más abajo de este mismo capítulo que estaba leyéndoles. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y todavía hay tiempo, queridos. Todavía hay tiempo. El Señor está acá. Está aquí la oportunidad. Cuando digo aquí, está en tu hogar, está en todo lugar. Puedes allí donde estás entregar tu vida al Señor. Entregar. Quizás a lo mejor tienes quizás algunos resquemores. A lo mejor tú siendo parte o miembro activo de una iglesia, dices, no tienes la seguridad. El ser parte activa de una iglesia no te salva. ¿Quién te salva? Es el Señor Jesucristo. Esa relación, como dice aquí este versículo, confesar con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y habla de otro aspecto, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Quisiera escuchar esos amenes, pero lo siento, van a llegar, queridos hermanos, porque yo sé que esta palabra es como una espada de doble filo.
Amén. Y el séptimo y último aspecto de esta libertad con la que gozamos los cristianos es para acercarnos a la presencia de Dios. Aleluya. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes de ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso y lo hacía una vez al año al lugar más sagrado del tabernáculo. Allí hacía expiación por sus pecados y por los del resto, por los del pueblo. Pero sin embargo, queridos amigos y hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesús cambió eso radicalmente. Él, nuestro Señor, derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él quitó, lavó nuestras culpas. Él mismo cargó con nuestra culpa y nos abrió el camino para poder acceder directamente a Dios Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos y sacrificios. Y eso lo podemos ver. Se hacen esfuerzos por tratar de otras personas, otras costumbres, otras religiones, por querer quitar esa carga, ese peso. Pero no es suficiente. Gracias a nuestro Señor podemos hablar en confianza con el Padre y recibir su perdón y su amor, como dice en Efesios capítulo 3, verso 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y como dice también en Hebreos capítulo 10, verso 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Debemos dar gracias, hermano, porque somos absolutamente y porque somos realmente libres en Cristo. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede. No hay comparación. Vivamos vidas que reflejan esa gratitud. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras vidas para que logremos impactar a los que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad en Jesús. Amén. Debemos ser agradecidos porque somos realmente libres del yugo, de ese peso, de esas cadenas que muchos arrastrábamos a consecuencia del pecado. Cuando usted recibe a Jesucristo y se da cuenta después de la condición en la que se encontraba, se da cuenta cuánto tiempo valioso perdió. De repente hay una libertad malentendida. Esa libertad de querer hacer todas las cosas. Pero como en estos 7 puntos, nosotros hablamos de una libertad más allá. Esa libertad que hablaba inicialmente este escritor de esta editorial que les leí al principio. Debemos buscar esta libertad. Hoy día el confinamiento ha significado una serie de consecuencias para la familia en general. Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Y la verdad es que necesitamos cada día más del Señor. Lo necesitamos. Y te digo a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo y necesitas sentirte libre. Muchas veces, a lo mejor tú no estás pasando por un momento económico complejo como muchos otros. Tú puedes decir, pero es que él está complicado, no tiene trabajo, por eso hoy día está con otro, se siente oprimido quizá y está pasando, tiene sentimientos que lo complican. Pero a lo mejor esos bienes y esa cuenta engrosada que tienes en el banco no son suficientes para sentirte plenamente libre. Y yo te invito en esta hora que si no tienes esa seguridad de que eres libre, yo te invito para que conozcas a quién puede darte plenitud de vida.
que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él vive y reina y está aquí con nosotros. A ti, jovencita, a ti, jovencito, a ti, papá, a ti, mamá, que estás allí escuchando, te digo, entrégate al Señor. Dios quiere que tú no te vayas a la condenación eterna, porque Dios nos hace libres de la condenación y de la culpa. Te invito que podamos orar una vez más. Y a la iglesia que está viendo, a la hermandad que está escuchando este mensaje también, que pueda orar allí. Padre, te alabo, te exalto y te doy gracias porque somos libres en ti, Señor. Porque un día también nos llamaste, Señor, y pudimos confesar con nuestra boca que tú eres el Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pero de esta forma yo quiero orar por aquellas personas que no tienen esa seguridad. Que puedan también tener un espacio donde poder rendirse al Señor. Porque el Señor nos escucha donde estemos. Clama a mí y yo te responderé. El Señor bendice esas vidas, bendice a cada uno de ellos. Y yo te invito a que te confieses al Señor. Gracias, Señor, por todo y porque me has dado este tiempo aquí frente a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias, queridos hermanos, porque pese a que estamos en esta retrocedimos esta fase, como le decía inicialmente, del plan paso a paso, estamos con vida, estamos gozando junto a nuestros familiares y que las cargas que podamos tener las vamos a poder alivianar siempre que se las entreguemos al Señor. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por la palabra que fue entregada por nuestro hermano Mauricio, que es importante, ¿cierto?, que importante es para nosotros como cristianos tener claro y a la vez siempre ir repasando el concepto de lo que significa libertad en Cristo, ¿cierto? Así que gracias a Dios por esta palabra que fue entregada. Como bien decía al final nuestro hermano Mauricio, nos encontramos actualmente en paso 1 del plan paso a paso, ¿cierto?, que es el plan de manejo para el coronavirus que está haciendo el gobierno de Chile, ¿cierto? Y lo que significa que estamos en cuarentena todos los días de la semana. Así que el llamado, hermanos, es solamente a seguir manteniendo las instrucciones, ¿cierto?, que nos imparte la autoridad sanitaria, ¿ya? Y a seguir orando también por los hermanos que aún así deben salir a trabajar, salir por uno u otros motivos, ¿cierto?, motivos médicos a veces, muchas veces, y que el Señor también sea cuidándolo. Como último aviso, los cultos dominicales se mantienen, se van a mantener las transmisiones y las publicaciones de los videos en plataforma de YouTube los días domingo a las 11 de la mañana, ¿ya? Ahora, para despedir este servicio vamos a cantar una última canción y luego nuestro hermano Darwin va a orar para despedir este culto. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso.
Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque sin duda tu palabra, Señor, y esta canción que hemos cantado nos enseña, nos confirma, nos recuerda de que nos has hecho libres, Señor. En esta hora, Padre amado, pedimos tu bendición para mis hermanos que están escuchando, para aquellos amigos que están escuchando, para las visitas que se pasan a conectar tal vez brevemente, Señor, pero que tu bendición maravillosa toque sus vidas, sus corazones, sus familias. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que de una forma distinta se congregan, Señor, junto a nosotros. Nos ponemos de acuerdo, Señor, de una forma distinta en un mismo espíritu para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, Señor. Permite que lo que hacemos, Señor, este servicio, este tiempo que hemos apartado para ti, podamos, Señor, honrarte a ti, Padre amado, porque no lo hacemos por otra cosa. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos como para ti. Lo hacemos con amor, Señor. Y esperamos, Señor, que esto pueda llegar como un olor grato delante de tu presencia. Permite que seas bendecido, Señor, con nuestras alabanzas. Que seas adorado, Señor, con estas canciones que hemos entonado, Padre. Y que mis hermanos en ese espíritu también se unan, Padre amado, junto a los que estamos en este lugar para honrar tu nombre. Señor, ayúdanos. Reconocemos, Padre amado, que en este tiempo tan especial te necesitamos. Y no solamente por este tiempo, sino que en todo tiempo reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, porque nuestras vidas diariamente dependen de ti, Señor amado. Gracias porque tú has estado con nosotros, estás con mis hermanos y sin duda, Señor, tenemos tu bendición. Muchas gracias por todo, Padre amado, te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.